Que si él no coge el teléfono, que se va. Sí, ya. estamos acomodando porque nosotros... Disculpa, porque es que tú sabes, por aquí no es bueno quedarse. Nos acaban de decir que nos tenemos que ir sin razón alguna. O sea, alguien hizo un aviso de que estábamos acá y les dio miedo por la camioneta, porque ven un vehículo desconocido. Entonces, bueno, alguien dio el aviso y vino la policía a sacarnos. Y nos preguntaba, ¿pero vinieron de Argentina? Sí, pero ¿cómo de Argentina vinieron? Sí, veníamos manejando de Argentina, pero no entiendo. ¿El vehículo es de Argentina? Sí, le digo, nosotros hace 4 años que venimos viajando. Y ahí estaban un poco enojados. Estaban, claro, porque enojados. creían que les estábamos mintiendo, como que no puedes venir manejando desde Argentina, no hay chance de que lo hagas. La primera vez que nos echan de un lugar, En muy pocos lugares nos echaron. Sí, estoy un poco triste. Aparte ya van 4 años que estamos viajando. Y a veces uno idealiza un poco vivir así. Es lindo vivir en una casa también y tener cerca los tuyos. Acá estamos con Django y vamos a pasear. Pero esta es una tarea que la verdad que está muy buena, No solo haces ejercicio en la mañana, salís a caminar, sino que te levantás un poco como más fresco. Te pega el frío de la mañana porque hoy hace 2 grados y te levanta, Acá en Nueva York, lo que sí o sí siempre hay que hacer cuando el perro hace popó es juntarlo. Porque bueno, las multas son bastante grandes y se ven todas las plazas muy, pero muy limpias. Ahí está Django haciendo popocito. Pero ven, toda esta plaza, que vienen los perros, está muy limpia, no hay caca. Además yo creo que esta aplicación para encontrar una casa en un lugar y poder vivir unas vacaciones, la verdad que está muy buena porque te conecta un poco con los animales. No solo podés cuidar perros, sino que también podés cuidar gatitos, conejos, caballos, gallinas, bueno, lo que tengas a casa. El otro día estuve investigando un poquito la aplicación para ver alguna casa y hay personas que por ahí se van 2 o 3 meses de una casa y necesitan cuidar un gatito. Entonces yo creo que para las personas que viajamos como nosotros y que por ahí quiere ahorrarse un poco de dinero en el hospedaje, yo creo que es una aplicación muy, pero muy buena. Y si te gustan los animales, más todavía. Y este perro, como vive en un departamento muy chico, cuando sale le encanta oler todo, le encanta investigar. Ahora, para nosotros tener una casa totalmente gratis en Nueva York en el invierno es algo totalmente sorprendente. Si bien nosotros viajamos en una casa rodante, estamos casi todo el tiempo ahí, es muy bueno a veces parar en una casa, ¿no? Ustedes ya saben, si nos siguen hace bastante tiempo, que nos gusta estar un poco a veces más cómodo. Entonces yo creo que le encontramos la vuelta a esto. Estamos en Nueva York, en un lugar que en Navidad, en Año Nuevo, es muy pero muy caro. Y podemos estar en un apartamento totalmente gratis y cuidando un perro que es hermoso, divino. Así que si quieren hacer esto, igual que nosotros, si quieren tener una casa donde vivir en unas vacaciones, vayan y visiten a nuestros amigos de House Sitter. Bájense la aplicación. Y obviamente si tienen mascota ustedes y quieren dejar su casa con alguien que les cuida mascota, lo pueden hacer, ¿no? Porque esto es un ganar-ganar. Después de 3 días que estuvimos ahí paseando a Django, que estuvimos cuidando a la casita, nos tuvimos que venir otra vez a vivir a Eros, pero hay muchas cosas. Estamos teniendo un problema, creo que de orden en este momento. Así que bueno, se fue tu hermana, Fer. Sí, se fue Fara, la verdad es que pasamos unos días muy lindos. Hace muy bien estar con la familia después de tanto tiempo, es como que te ayuda a recobrar energías. Y el hecho de haber visto a Fara me ayudó un montón en cuanto a encaminarme este año. Así que estoy muy contenta. ¿La pasaste bien? La pasamos muy bien. Nos reímos mucho. Yo creo que sacamos abdominales de tanta risa. Hubiese estado Fara, che, para ordenar. Mira, Fara, todo lo que tenemos. No, porque aparte miren, o sea, Fara vino con regalos, claro, que buenísimo, porque nos dio regalos muy lindos, pero cosas que son complicadas en el motorhome. Cosa número 1. Bueno, es chiquitito igual esto, pero mira qué lindo. Sí. Un regalo para mí. Una mini combi. Sí. Una combi de Irlanda, porque ella vive en Irlanda. Pero después nos trajo, te trajo este regalo, que es un juego de ingenio. Sí, para nerds, como yo. Pero el tema es que está complicado encontrar lugares para guardar estas cosas. Muchas cosas nuevas, como también el Woody hablador. Oh, no, we can't stay. Okay, gotta get back. How do I get back?
Pero bueno, hay muchas cosas, o sea, hay que reordenar esta casa porque o entra Woody o nosotros. También tenemos acá, mira, compramos una batería nueva. Esta batería es para Eros porque, ¿ves? Acá está, nuestra batería nueva. Eso es buenísimo. Que tenemos que instalarla ahí, todavía no la instalamos porque no estamos pudiendo prender la heladera ya. Ni editar, porque se apagaban las computadoras, porque no había la suficiente batería. Nosotros compramos estas baterías hace más o menos 4 años. Más, 5, porque la compramos un año antes de salir de viaje. 5 años está la batería que ilumina todo lo que es Eros, ¿no? La casita. De verdad hay un problema muy grande en esta casa, que lo estamos notando en este momento. Y Fer se ríe, pero lo que voy a decir ahora es muy grave, no es algo... Yo creo que me están estafando. La estafa es que no tengo cosas en esta casa. Todo lo que hay que ordenar acá no son cosas mías. Sí, es cierto. Es un problema, son todas cosas de Fer. Y las voy a ir enumerando, más o menos lo que está acá. Sí, no, es que coincido con vos, esto es injusto. Todo esto que está acá es tuyo. Toda esta ropa es tuyo. Todo lo que está acá es tuyo. Estas tetas también son tuyas, mirá. ¿Tenés tetas, Fer? ¿Por qué te compraste tetas? No son tetas. Te compraste tetas, bueno, esperá. Todo esto es tuyo. Todo esto son tuyos, menos el shampoo, que es de los dos. Todas son cosas tuyas. Todo lo de acá es todo tuyo. El mate lo uso más yo, pero todo esto es tuyo, Fer. Eso es, No, tenés mucha cantidad de cosas. Esto surgió en Estados Unidos. ¿Por qué? Este problema, Estados Unidos me trajo graves problemas. Estados Unidos trajo problemas de pareja. ¿Estados Unidos qué? ¿Por qué? Por ejemplo, voy al supermercado, $1 una remera, $1 un chalequito, $1 un jean, o sea, no lo puedo evitar y lo compro. Claro, consumismo se llama eso, ¿no? Consumismo total, sí. Yo me había desprendido por completo de lo material y acá en Estados Unidos recaí. Vamos a tener que comprar otra casa rodante, Fer, porque no te entran las cosas. O regalar. Yo tengo cosas para regalar también, ¿eh? Vos también. Sí, pero ¿O ya todo lo regalaste? que tengo, yo ya regalé un montón. Es que justamente yo regalé para poder comprarme más. Mira, voy a hacer así. Voy a poner la Fer ahí y por arte de magia esto va a estar impecable. Dale, ¿Está yo bien? estoy así y después feliz. Dale. 1, 2, 3. Tremendo, mirá. Esto es arte de magia. Lo que hace la edición. Mirá si sería tan fácil todo. Ojalá hubiera sido tan fácil. Transpiramos, pero se ordenó. Me gusta cómo quedó Eros. Todo Bueno, quedó guardadito, impecable, limpio. ahora sí, ya estamos para arrancar a Eros y salir. No nos vamos a ir de Nueva York todavía. Vamos a quedarnos un tiempito más, pero porque queremos hacer una juntada y conocer a mucha gente que nos escribió. Nos dice, chicos, vengan a mi casa. Chicos, necesitan algo. Mucha gente que nos quiere ayudar y la verdad, no sé, los queremos conocer. Sí, así que estaría buenísimo hacer una juntada. Que si él no coge el teléfono, que se va. Sí, Sí, ya. Estamos acomodando porque nosotros... Disculpa, porque es que tú sabes, por aquí no es bueno quedarse, porque es que la gente da miedo. Gracias por la explicación. No entendíamos. ¿Y qué son ustedes? ¿Parientes, hermanos? Novios. No, ande, DH. ¿Vos de dónde sos? Yo soy dominicana, Ah. República Dominicana, y de Israel. Oh. de Israel. He speaks a little Spanish, he can understand. Poquito. Bueno, bien. ¿La llave del auto? Capaz que es la mochila. ¿Y cuándo ustedes planean volver para Argentina? Después que viajen todo el mundo. Después, calculamos en un año igual, porque ya extrañamos un poco. Oh, Sí. wow. Pero vamos para Alaska. Vamos qué para hora? Alaska. Después de Alaska sí iremos a Argentina, tenemos planificado casarnos allá. Ah, qué bueno. Sí. Pero bueno, falta un poquito más. Sí. Pero ya hace mucho que estamos en la ruta y viajando. ¿Y por qué le nació eso, viajar? A él le gustaba mucho viajar y... Ay, tú lo seguís. Sí, él sí. Y vos también ahora. Sí, a mí también, pero no así. Es como, yo viajaba en avión. Sí. Y después cuando me dijo esto, le dije, bueno, vamos. Vamos para Sí. allá. ¿Verdad? Y a mí me gusta mucho filmar y YouTube, entonces bueno, ahí encontramos la manera de solventar el viaje. Entonces Sí, qué todo bueno. se dio perfecto. Fue un placer. Nosotros vamos a tener el carro ahí hasta que ustedes se vayan, porque hasta que ustedes no se vayan no podemos ir. No hay problema, está bien. Bueno, Ok, cuídense mucho y Bueno. viajen el mundo entero. bueno, Vayan a la República Dominicana. Vamos a ir. vamos a ir. Ok. Bueno, Bye. chao, nos vemos. Qué locura, nos acaban de decir que nos tenemos que ir sin razón alguna.
O sea, Sí. alguien hizo un aviso de que estábamos acá y les dio miedo por la camioneta, porque ven un vehículo desconocido. Entonces, bueno, alguien dio el aviso y vino la policía a sacarnos. No voy a bajar ahora para mostrar a dónde estamos, porque la policía está enfrente nuestro esperando a que nos vayamos. Pero es- Estamos esperando a que Eros caliente. Pero es algo así, mirá, como está allá. Sí, es un lugar totalmente habilitado, o sea, no es nada raro. Estacionamos como cualquier auto que está acá adelante nuestro. El asunto es que acá están un poco perseguidos con el tema de las camionetas, porque tienen miedo a que sucedan cosas feas, que no las voy a nombrar en este video para que no nos desmoneticen el video, pero se darán una idea a qué me refiero, cosas que pueden llegar a pasar y que han pasado en este país. Entonces es de entender que nos saquen y que los vecinos tengan miedo también, ¿no? Si no nos conocen y no saben quiénes somos, o sea, es de entenderlo. Yo le preguntaba a la policía todavía está allá, ¿no? Quiero aclarar que la policía nos está esperando que nosotros nos vayamos. Sí, están ahí adelante. Ahí. Y yo le preguntaba y le decía, ¿pero por qué nos saca de acá? Porque la gente hizo un complaint. Creo que un complaint es como de un aviso de que hay alguien acá que le resulta raro. Y entonces había dos policías, uno que hablaba español, una chica que era de República Dominicana y otro chico que no hablaba español. Y entonces como que la chica nos traducía y nos preguntaba, ¿pero vinieron de Argentina? Sí, pero ¿cómo de Argentina vinieron? Sí, veníamos manejando de Argentina, pero no entiendo. ¿El vehículo es de Argentina? Sí, le digo, nosotros hace 4 años que venimos viajando. Y ahí estaban un poco enojados. Estaban, claro, porque creían enojados. que les estábamos mintiendo, como que no puedes venir manejando desde Argentina, no hay chance de que lo hagas. Se pensaban que, claro, que la camioneta era trucha, porque verdaderamente puedes poner una placa de que sea trucha. Es muy poco probable que haya una camioneta de Argentina en Nueva York. Entonces, ven una camioneta rara con una placa de Argentina y se preocupan. Y tuvimos que explicarle por qué lugares fuimos. Tuvimos que decirle que también nos pueden buscar en YouTube. Que ¿Saben? está Nos salvó YouTube, nos salvaron todos ustedes. Una vez más, miren en el canal de YouTube, o sea, es verdad lo que les estamos diciendo, no estamos mintiendo, realmente somos viajeros, le explicábamos. Como que están muy alerta con el tema de los inmigrantes, que por eso quieren que nos vayamos, nos insistió un montón en que nos vayamos. Nosotros estábamos acomodando todo y nos seguía diciendo váyanse y era como, sí, nos estamos yendo. Sí, ya nos vamos, pero bueno. Pero justo yo estaba cocinando unos champiñones y no podía dejar el fuego prendido, entonces bueno, tenía que ir guardando todo. Bueno, nos están esperando la policía. Nos dijeron que nos vayamos para el lado de Brooklyn o para el lado de Queens, para otro lado que no sea Manhattan. Sí. La gente acá tiene miedo a ver una camioneta, entonces... Sí, no le gusta tampoco pensar que hay alguien durmiendo adentro. Sí, y muchas veces nos dijo la chica, recalcó que yo hago esto porque hay mucha gente ilegal, ¿no? Claro, nos decía, por favor, no esté el ilegal. No, y nosotros dijimos, no, justamente nosotros viajamos por todo el mundo, lo que menos queremos es estar ilegal en un país. Bueno, así que vamos a dejar Manhattan de una manera un poco rara, pero bueno, está bien. Yo creo que el viajar implica un montón el hecho de entender la cultura y adaptarse. No es una cuestión de criticar y de ponerse cabeza dura, de no, me quiero quedar acá, pero ¿qué tiene de malo? Porque tranquilamente podríamos nosotros decir, pero no, bueno, me quedo acá, si no estamos haciendo nada malo, pero no es eso, para mí va mucho más allá, es entender el lugar donde estás y respetar las normas de cada lugar al que vas. La primera vez que nos echan de un lugar, en muy pocos lugares nos echaron. Sí, Están nuestros amigos. está la policía. Así pasó en rojo. Casi pasas el rojo delante de la Una policía. locura. Yo quiero aclarar una cosa, la chica que era de República Dominicana nos trató muy bien, fue muy amable, entendió la situación. El chico también, pero no hablaba español. Sí, pero vos viste cómo volteó la camioneta. Ah, sí, bueno. Es que, a ver, Igual está bien, yo se entiende. entiendo. Alguien hace un reclamo de que hay una camioneta sospechosa Estacionada en una calle de Nueva York. Viene el policía y ya viene con esa imagen de que la Claro. camioneta es sospechosa. Entonces, como viene, cuando golpea, no golpea. Hola, ¿qué tal? No, pum, 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 golpea No. con todo. Todo empezó desde acá hasta la punta de o sea, ta. Decir que estábamos despiertos, no pasaba nada. Sí, igual yo me asusté. Esa es la vista. ¿No está como súper angosto? Muy, porque están arreglando, me parece. Vas a justito, Eros, acá.
Estamos en Queens, ya cruzamos el puente de Manhattan a Queens y ven, hay un montón de casas rodantes acá. Acá hay una, por ejemplo, allá hay otra. Ahí hay otra casita rodante. Y acá hay otra. Ah, en esta calle hay un montón, allá hay dos más. Yo creo que no solo en Nueva York, sino en cualquier parte del mundo es muy económico vivir en una casa rodante. Más si no la movés y no gastás en combustible. Buenos días, amigos. Nos levantamos acá en el barrio de Queens y estamos espectacular. Nadie nos sacó, todo perfecto. Y estoy muy contenta porque hoy es la juntada. Hoy vamos a hacer la juntada con las personas. Pobre José se está lavando los dientes. ¿Quién no tose cuando se lava los dientes? Bueno, hoy vamos a hacer... Así que hoy vamos a hacer la juntada y estoy muy contenta por eso. Pensaba en llenar el termito este de café, así cuando vienen hay al menos un poquito de café para tomar, porque realmente hace mucho frío afuera. Dice en el pronóstico que hoy va a nevar, pero no sé, viste que es medio engañoso eso. Pero yo supongo que con un termo así estará bien, porque no sé si seremos muchos en la juntada. Pero bueno, yo creo que con ese termito vamos a estar bien de café. Qué frío, Fercho, ¿eh? Uy, sonreí, me dio un frío dental. Empezó a nevar, era cierto. Llegamos acá donde vamos a hacer la juntada. Che, mucho viento. Mucho viento. Uf, yo creo que esta juntada va a estar dura. Vamos a tener que hacer un café o algo. Mirá cómo tengo las manos, Fer. ¿Vamos a buscar un guante? Tenemos que estar todos dentro de ellos. Sí. No imaginamos que iba a venir tanta gente a la juntada, Mirá todo el mundo que vino acá a Mirá. tomar un cafecito. Gracias por venir. Digan de dónde son, a ver. ¿De Ecuador, Quito. De Gualaceo, Ecuador. De Mendoza. Buenos Aires. ¿Por acá? Ecuador. Ayacucho, Perú. Quito de Ecuador. Guayaquil, Ecuador, pero 30 años aquí viviendo ya. Wow. San Salvador, El Salvador. Tremendo país que nos quedó pendiente para visitar. Sí. Nos vamos en una semana. Ah, bueno. Por primera vez voy a ir Primera vez voy a ir yo. él. Yo no conozco, so, Pero yeah. yo he ido bastantes veces, obviamente. Bueno, después nos pasan los tips de a dónde ir. Oh, claro. Muchos de Ecuador. ¿Nos llaman? Me sorprendió, ¿eh? Ecuador presente. Creo que hay más gente de Ecuador Sí. que de otro país. ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nos queremos mucho. Sí, Ah. la verdad que sí. Ay, qué lindo. Bueno, y me encanta porque acá me apropiaron la taza de Bob. ¿Está rico el cafecito? Está perfecto. Es difícil tomar esa taza. Sí, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo va a ser? Salud, ¿No? viva. ¿Pero cómo tomás? A Ya ver, le contame. enseñé cómo tomar, a ver. ¿Ya sabes? Sí, me dijo. Uy, no, está complicado, sí. Porque Está perfecto. en comentarios siempre nos ponen que esa taza es incómoda para tomar y es cierto un poco. Y se sumó más gente al baile. En cualquier momento nos van a sacar. No nos van a sacar, ¿no? ¿Tienen frío? ¿Hace calor o no? Miren lo que es esta casota rodante, camioneta, no sé cómo decirle. ¿Cómo es tu nombre? Y viajas con tu esposa, ¿cómo se llama? Marcha. Marcha, ¿dónde está Marcha? Acá. ¿Nos muestran un poco su casita? Sí, claro que sí. A ver. Mira lo que es esta rueda. O sea, Con esta rueda llegas a la luna directamente. Fernanda, mira. a ver. Cocina y sale y tú cocinas acá afuera. claro, sacás todo. Y ahí es el café. Por aquí te metes cuando te duermes. Cuando vas a acercar la carpa, Eso lo abrís. lo abres y ya. Se levanta. Insolación, tiene todo, sí. Después sacás la cama. Sí, claro que sí. ¿Y la empresa que tienen ustedes de Se qué llama es? Goma. Hacemos todo lo que sea cosas de camping, carpas de campaña, sillas, mesas, cobijas, de todo un poquito. ¿Y dónde los pueden encontrar? En el internet, gomamo.com. Ok, le dejamos acá en la pantalla para que vayan a ver las cositas que tienen. No, pero ¿a dónde piensan irse con esta Pues nave? llegamos ahorita hace poquito de Michigan, pero si Dios quiere, para el verano vamos para Alaska también. Ah, O sea, de listo. pronto nos vemos por allá. Claro, nos vamos para allá. Yo dije que se vengan ahora con nosotros. Nosotros arrancamos el martes a Toronto. Cualquier Porque... cosa que nos pasa nos tiran. Claro. Cualquier cosa nos llama y Pero vénganse una semanita al menos. Pero yo se los digo en serio, analícenlo. Yo se los digo en serio. así se llama. Ah, tiene un compromiso, qué pena.
Bueno, pensalo si lo puedes cancelar. Nuestro nuevo producto. Que estén calienticos en la No. camioneta. Gracias. Mil gracias. Esto lo hacen Una ustedes. cobija. Ahí está. Es una cobija. Me encantó. Muy bueno. Mil gracias. Bueno, vamos a ver si logramos convencerlos para que vengan a Toronto con nosotros. A ver ahí, ¿entramos todos? Ahí va, Foto. ¿Quién falta? ¿Quién falta? 1, 2, 3. Whisky. Americano. Amigos, ha terminado la juntada. Estamos dentro de Eros y Fer ya no aguanta. Miren lo que va a hacer ahora. Nos trajeron demasiadas cosas de Argentina. Espera, ¿ya lo vas a abrir antes de comer la cena? Juro que no puedo más. Uy, un alfajor de bonobón. Espera, y no solo eso, nos trajeron, la verdad, primero que no hacía falta que traigan todo esto, es mucha cantidad de cosas. Es decir, tenemos que salir nosotros, más o menos. Justo que veníamos diciendo que teníamos un montón de cosas. Miren, hay un salamín, mirá lo que es esto, queso. Para, yo voy a ordenar todo, así lo podemos mostrar bien. Sí, ordená porque recién llegamos y todo es un caos. Pero vamos a poner todo arriba de la mesa para ver todo lo que es, porque aparte tenemos que guardarlo. Ajá. Y vos no guardaste y ya abriste algo. Espera, quiero mostrar esto, Fer, mirá. Esto sí que es bien argentino, ¿eh? Esto sí que es bien argentino, el alfajor de Sabana. Esto, mirá. A ver. O el dulce de batata. Bueno, espera, vamos a ordenar esto. Vamos a hacer así, otra vez. Tremendo, Fer, mirá lo que es esto. No lo puedo creer. ¿Cómo hacemos para guardar todas estas cosas que nos regalaron? Mira, acá Ruth y César nos mandaron una cartita que hizo un pequeño aporte para su gran aventura. Felicidades Fernanda y José, Ruth y César, que también nos regalaron esto. Para Eros, esto es un regalo para Eros. Un GPS. La verdad que esto yo no lo puedo creer. Es mucho. Es un montón. Esto es un montón. Un GPS para Eros. Esto es el primer regalo que tiene Eros en la historia. Aparte se sintió mucho calor latinoamericano porque había gente de muchos lados del mundo. Ojo que ganó Ecuador, Ganó Ecuador. Ecuador primer puesto de la cantidad de gente que había de Ecuador, pero también vinieron de Chile, de Bolivia, de Perú, de Colombia, De Paraguay. de El Salvador, de Guatemala, bueno, espero no olvidarme ningún país más, pero de Argentina obviamente, pero de Uruguay. De Uruguay. Así que increíble. No, mucho cariño. Yo sé que esto es tu favorito, ¿no? Mira, yo le dije a Fer, lo primero que voy a abrir yo creo que va a ser esto. Y Fer me dijo, quiero hacerme una polenta calentita porque afuera hacen -5 grados. Sí, hoy se come polenta. Esto lo trajo Irma. Sí. Una genia, Irma. Todos unos genios. Y a Irma después la llevamos a su casa, así que les voy a dejar acá la fotito de Irma. Sí, no. Estaba contenta de Vivía estar. muy cerca de donde estábamos estacionando nosotros, así que le dijimos, te vamos a llevar. Y bueno, amigos, la verdad que gracias. No hacía falta todo esto. Tenemos hasta vino de Tennessee. Yo creo que me puedo poner un kiosco ya. O sea, estoy como para poner un kiosco. ¿Qué va a hacer con tanto mantecol? Nunca tuve tanto mantecol en la mano. Jamás. Después nos trajeron 2 dulces de batata. Un membrillo. Nos trajeron merengadas. Miren todas las merengadas que hay. Merengada. Merengadas. O sea, tenemos para Ay, hacer Dios. ruta con mate. Miren lo que es esto, dulce de leche colonial. Hace tanto que no vamos a Argentina yo que estamos lo con pruebo. abstinencia. Sepan disculparnos. Me voy a abrir el salamín Salame, y yo lo voy a voy- comer con pan. ¿Y vos Yo vas voy a hacer la polenta? polenta. Una polenta, ¿entendés que hacen -5 grados afuera? Y vamos a comer una polenta calentita. Menos mal que nuestros amigos nos trajeron polenta porque si no, nunca hubiésemos cocinado polenta. Sí, hacía un montón que no veía la polenta esta. Amigos, buen provecho. A ver cómo salió. Salió genial, Fer, ¿Te recuerda a Argentina? Hoy todo lo que pasó me recuerda a Argentina. Sí. Muy buena. Bueno, amigos, buen provecho.
Empezó la parte cruda del invierno. Ayer hicieron 5 grados bajo cero. Muchísimo frío. Nosotros dormimos re bien acá adentro con la calefacción. Ese no fue el problema. Y con esta mantita que la verdad es muy abrigada, dormimos muy bien. El problema fue que hoy nos levantamos, nos quisimos bañar. José fue a buscar agua, pero... El tema es que el agua no entra al tanque porque está todo congelado. Está todo congelado, el tanque se congeló. Y ahora estamos calentando agua acá, no para el mate, sino que para ponerle agua hirviendo a ver si se descongela para que nos podamos bañar. Mira esto. Miren cómo está el agua de la calle, ¿no? Congelada. Imagínense el tanque como está abajo. Fue esta tapadita. Y afuera hace, en este momento, menos 2 grados bajo cero. Todo congelado y no tenemos agua, Fer. Parece cuando estábamos en Río Grande, en Ushuaia, que se congelaba el agua. Vino el frío mucho más rápido de lo imaginado. Yo pensé que en Canadá íbamos a sentir esto, pero ya en Nueva York lo estamos sintiendo. ¿Cómo descongelo esto? Miren ahí la rueda cómo está, ¿no? Mi amor, ya está la pava. Volcala acá, a ver. ¿Pero no se enfría rápido si hacemos esto? Porque lo que pasa es que un tanque ya lo descongelé, pero el otro está más complicado de descongelar. Y las cañerías quizás no están Todas con... las cañerías están congeladas, porque ahí pasa muy poca agua. Me encanta porque muchas veces se cree que vivir así es vivir de vacaciones y yo creo que no hay nada más alejado que eso. Uno cuando está de vacaciones prácticamente no tiene preocupaciones de nada. Y acá te tenés que preocupar por conseguir agua para bañarte, si está congelado todo el sistema, intentar descongelarlo, encontrar un lugar para trabajar porque hoy también tenemos que ponernos a editar. José tiene que instalar la batería nueva porque ya está rota, la batería vieja ya no da para más. O sea, es muy lejano a lo que es vivir de vacaciones. Lo que menos queremos hacer ahora es ir a conocer un lugar, a subir un edificio, no, queremos solucionar las cosas básicas que nos permiten. Tenemos los mismos problemas que en una vida normal, pero la diferencia es que te estás moviendo. Está bueno decirlo porque muchas veces hay gente que empieza esto creyendo que es como vivir de vacaciones, que cree que va a estar todo el tiempo feliz y allá arriba, y en realidad no es así. Entonces si nosotros planteamos que es todo color de rosas, después cuando alguien se ponga a emprender esto y se dé cuenta de que no, nos va a recontraputear y no estaría bueno. Cosas que pueden pasar, que son incómodas, que no están buenas, que te dan ganas de volver a tu casita o bueno, que te dan ganas de estar en una casita normal. ¿Cómo se inflaron esos cachetes? Es que está tan tapado todo que no puedo meterle agua. ¿Qué va a inventar José? Ah, bueno. Bueno, vamos a tener que lavar así los platos, Fer. Yo te tiro agua de acá y vos de ahí lo enjuagás. Es la canilla automática, mirá. Están todas las mangueras congeladas y es imposible hacerlo de otra manera. Decí que conseguimos agua. ¿Está fría? Está helada. Aparte ayer hicimos polenta y viste que la polenta se pega en todo. Sí, no fue muy idea, ¿no? No, y para colmo ayer tampoco pudimos lavar los platos, entonces nos fuimos a dormir con todo sucio, porque no había agua, recién hoy conseguimos agua, por eso nos lavamos ayer a la noche. En general a nosotros nos gusta lavar todo a la noche, para irnos a dormir con todo limpio y al día siguiente levantarte y que esté todo limpio. Qué mejor placer que ese. Pero bueno, esta es una realidad que a mí me hace dudar de ir a Toronto. Sí, ¿no? Es que Toronto va a ser mucho frío. Es que, o sea, ya por si no vamos a poder comer acá adentro porque no podemos lavar los platos. A menos que siempre hagamos esto. Tenemos que hacer esto, la canilla automática. Ahora, decí que tenemos la calefacción y podemos dormir bien, porque si no es imposible. Sin la calefacción sería casi imposible dormir con menos 5 grados afuera. No, es como que no dormís muy mal. Podés dormir un día, pero no más. Sí.
Para mí la mejor opción sería ir a Miami. Queda ¿Cómo más lejos, pero sabemos que vamos a tener cañerías. Sí, o podemos ir con Eros a Miami o podemos ir en avión. Estoy un poco triste, la verdad. ¿Por qué estás todo triste? esto. Y porque hay mucha incomodidad. Hace 3 días que no nos bañamos. Está todo muy desordenado. Mucha... ¿Cómo se dice? Mucha incertidumbre de lo que se viene. Y me pone un poco triste, a decir verdad. Pero bueno, al menos me pone bien que nosotros estamos bien. Y es clave estar bien cuando las cosas no funcionan bien. Imagínate si nosotros estamos peleados ahora. No, claro. Pero recién estuve llorando. Y sí, ya sé. Tenés cara de llorar. ¿Sí? Sí. ¿Y de que no me baño hace 3 días? No, eso no se ve en el video. Solamente se huele. Sí, pero estoy un poco triste. Aparte ya van 4 años que estamos viajando. Y a veces uno idealiza un poco vivir así. Es lindo vivir en una casa también y tener cerca a los tuyos. O sea, ninguna temperatura extrema es buena. Mucho frío no es bueno ni mucho calor. Uy, tenés razón. Es bueno. El calor nos pone muy Sí, mal. el calor nos pelea. El calor nos pelea. El frío a mí me hace llorar. Claro. Justo ayer les comentaba a todos los chicos que vinieron que a veces me pongo contento por cosas que antes no me ponía contento. Por ejemplo, abrir una canilla y que salga agua, ¿no? Quiero llorar, amor. Sí, se me da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque es cierto. Es muy cierto. Mira, en este momento no tengo una canilla en el cual yo pueda abrirla y sacar agua. Pensá que hay gente que vive verdaderamente así, sin una canilla con agua, y nosotros como que no nos damos cuenta de que tenemos a veces una canilla con que abrir y sale agua. No es algo natural. Es algo que verdaderamente lo hacemos natural, pero no lo es. Pero nosotros en cierto punto esto lo estamos eligiendo. Claro, hay gente obvio. que no tiene la posibilidad de elegirlo. Acá tiramos un poco. Lo bueno es que estamos ahorrando agua. El hombre positivo. Sí, el hombre pues. El hombre positivo que le encuentra las cosas positivas a las cosas que no existen. Encontrando las cosas positivas. Bueno, dale, a ver, hagamos un ejercicio. Busquemos todo lo positivo de esto. Tenemos una calefacción. Sí, estamos haciendo un trabajo en equipo. Estamos haciendo un trabajo en equipo. Y lo estamos haciendo con buena voluntad. Sí, encontramos agua, que no es poco, porque podríamos no encontrar agua y eso ya hubiese sido mucho peor. Sí, hay un montón de gente que está viendo esto desde sus casas con buena onda. Sí. Y deseando prestarnos seguramente su canilla de... Yo quiero que ahora hagan el ejercicio en sus casas, cuando abran la canilla, la próxima vez se acuerden que no es algo natural y que lo aprovechen. Y hablar de que no nos podemos bañar, porque no nos vamos a bañar así. No.